Estoy en Filipenses capítulo 1. Esta carta lleva el nombre de la ciudad en la que Pablo fundó una de las iglesias más importantes de su ministerio. La ciudad se llamaba Filipo porque Felipe II, padre de Alejandro Magno, le puso en honor a su esposa el nombre. Era una ciudad romana, una colonia romana, mejor dicho, que en sus alrededores tenía montañas con oro. Mire dónde se fundó la iglesia. Tenía unas pequeñas fuentes también. Era una ciudad muy bonita, muy bella. Se le permitía vivir allí a los judíos, a los extranjeros, y no necesariamente tenían que serse ciudadanos romanos. Esta iglesia la podemos ubicar en el capítulo 16 de Hechos. ¿Cuántos recuerdan ese episodio donde Pablo está predicando y por echar fuera un espíritu de adivinación de una muchacha, lo toman y lo llevan preso? ¿Recuerda ese episodio? Luego con Silas están cantando dentro de la prisión, están adorando a Dios. ¿Y qué pasa? A ver, alguien que me lo diga de ahí. Se rompen las cadenas, se abren las puertas de la prisión y todos los presos quedaron en libertad. Dígale al de al lado, por eso es que tenés que cantar en medio de las crisis. Porque las puertas se abren y las cadenas se rompen. ¿Hay alguien ahí? Muy bien. Pero en el capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente: porque para mí el vivir es, dígalo de vuelta, para mí el vivir es Cristo. Y eso es lo que quiero en esta noche subrayar, señalar, dejarlo grabado a fuego en su corazón. Porque Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, pero no lo está diciendo desde un lugar de reposo, no lo está declarando desde un sofá cómodo, ni tampoco detrás de un escritorio, ni en su mejor lugar de descanso. Esta carta filipense, junto con Efesios, Colosenses y Filemón, se escriben desde el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Quiere decir que él está diciendo, para mí el vivir es Cristo, pero lo está diciendo no desde un escenario, como le dije recién, cómodo y reposado, sino desde una celda húmeda, lúgubre, y que seguramente no tenía garantizadas las 4 comidas del día. ¿Sabe qué? Las prisiones romanas eran lo peor que había en aquel entonces, al igual que ahora. Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, y lo está diciendo con gozo, con veracidad. Él no está quejándose de su condición actual, sino que él está remitiéndose a que su vida se resumía, empezaba y terminaba en Cristo Jesús. Es extraordinario. Recién Lorena cantaba y decía muchas verdades, ¿no? Que uno canta y bendice y exalta a Dios, hay veces cuando está en su mejor momento. Pero el apóstol Pablo aquí se sitúa a decir que para él el Cristo es todo en su vida, desde el sufrimiento, desde el desamparo. Interesante. Todo este concepto e hilo de pensamiento empieza en el verso 12, diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, diga conmigo, lo que me ha sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Quiere decir, el hecho de que esté encarcelado ha hecho que el Evangelio sea más conocido. Porque Pablo, gracias a este encarcelamiento, le puede hablar a las autoridades, puede hacer una apelación hacia su propia defensa para quedar en libertad.
El hecho de que Pablo estuviera preso no era cualquier cosa, porque él era un ciudadano romano y él hizo que su prisión, él hizo que su encarcelamiento se hiciera público, se hiciera conocido. Pero ¿sabe por qué le interesaba? No por llamarse a ser un preso político, no porque él quería sacar algún provecho personal, sino que él estaba entendiendo que era la oportunidad de su sufrimiento para dar testimonio de aquel que luego él dice en la misma carta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué extraordinario lo que Pablo nos está enseñando en esta epístola, porque desde el versículo 12 hasta el versículo 30 tenemos 19 versículos, y dentro de los 19 versículos 12 versículos menciona a Cristo. Hola. Dentro de los 19 versículos, 12 veces menciona a Cristo. Es que su vida realmente era vivir en Cristo, vivir el Evangelio. Él se despertaba y daba gracias a Cristo. Él se acostaba y daba gracias a Cristo. Por eso es que va a decir que yo no terminé la expresión en forma intencionada, pero el verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no quiero tocar ese tema, a ver si alguno me dice: no, pastor, yo todavía no. Todavía quiero vivir a Cristo. ¿Cuántos quieren vivir a Cristo? ¿Sabe que este texto lo usamos los pastores para los funerales? Pero todavía estamos en la tierra, ¿verdad que sí? Quédese tranquilo que hoy no vamos a despedir a nadie. Diga conmigo: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiero decir con que 12 veces menciona a Cristo en 19 versículos? Que para Pablo el mensaje cristocéntrico era vital. Si hay algo que la iglesia de Filipos necesitaba, era reafirmar su identidad como cristianos. Está bien todo lo demás, las demás bendiciones que puedan venir juntamente con Cristo, pero Cristo tiene que ir a la cabeza en tu vida. Hoy que vivimos en una sociedad llena de relativismos, que todo es relativo, Cristo necesita ser el absoluto en tu vida. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Cristo no es un accesorio más. Cristo no es una religión que ahora adoptaste porque dejaste el catolicismo o dejaste cualquier otra creencia. Cristo, dijo Pablo, para mí el vivir es Él, después Él, tercero Él, y no hay otro como Él. Ahora, ¿qué es la vida para nosotros y qué es la vida para la sociedad? Bueno, la vida para la sociedad, Jesús mismo lo dijo cuando estuvo en esta tierra. Dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué Jesús dijo así? Porque para la gente que no tiene a Cristo, la vida pasa por lo que consume, por lo que come, por lo que toma, por lo que se viste, por el último grito a la moda. Codear de al lado y decirle: vos viste el último celular que te querías comprar. No es la vida lo que la gente concibe, no es la vida el consumismo, no es la vida la moda, la novedad. Eso es parte de la vida, que si está bien y si no está también igual. Jesús dijo en el verso 26, sigo con mi discurso: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Capítulo 6 de Mateo, verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Por tanto, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Fíjese la diferencia. Jesús pone dos líneas paralelas. Dice, para el mundo, para la gente que no tiene a Dios, la vida es esto: comprar, vender, comer, consumir. Y ahora Pablo en la otra paralela te dice, y para mí el vivir es Cristo. Pero hubo alguien en Lucas, capítulo 12, verso 13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ya de aquel tiempo había entre hermanos. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué extraordinarias las palabras de Pablo. Él lo resumió diciendo, para mí el vivir es Cristo. La riqueza y el tesoro que yo puedo llegar a poseer en esta vida y en la vida venidera empieza con Cristo y termina con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Fue el grito de la Reforma, solo Cristo. Cuando el pueblo estaba sumido en una religión y cuando buscaban sustitutos a la religión y a la creencia, otros que pudieran interceder, otros que pudieran mediar para con el Padre, los reformadores dijeron, no, solo Cristo. Segunda de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, en el capítulo 2, verso 5 de Filipenses, él dice que hay que tener en nosotros mismos un sentimiento que estuvo en Cristo. Observe, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. La palabra que aparece allí en el verso 7, se despojó, es la palabra griega kenosis, significa vaciarse de sí mismo. Y quiero decirte algo, para que nosotros podamos declarar esta terrible declaración, para mí el vivir es Cristo, mientras que para muchos, aún dentro de la iglesia cristiana, el vivir es Cristo y algunas otras cosas más. Bueno, pero para decir en absoluto para mí el vivir es Cristo, tiene que haber algo que hubo en Cristo y que seguramente también lo hubo en la vida de Pablo. Diga conmigo, me tengo que despojar, me tengo que vaciar. Y no es que le está poniendo a Cristo como un hecho de que solo Cristo pudo hacerlo, dejar su lugar con el Padre
y venir y participar de esta naturaleza humana. No está encumbrando solamente el ejemplo de Cristo, que es extraordinario, sino que Él dice, así como Cristo tenía todo en la vida, era el Hijo de Dios, era el Rey del universo, por Él y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, cuando tuvo que venir a redimir a la humanidad, no lo hicieron los ángeles, no lo hizo ningún cordero sustituto, no pudieron buscar otro medio. El Hijo dijo, prepárame un cuerpo, aquí esto está escrito en tu rollo, y vino y habitó entre nosotros y nos redimió. Pablo dice, usen ese ejemplo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Ese sentimiento de despojarnos de nosotros mismos, de morir a nuestros propios deseos, de negarnos muchas veces a los derechos que nosotros concebimos que tenemos. Si había algo por lo cual se conocía a los cristianos del primer siglo, eran porque eran gente tan distinta. No reclamaba nada para sí. Siempre estaban para dar, siempre estaban para servir, siempre estaban para entregarse por esa causa. Los romanos no podían entender cómo a la hora del martirio cada uno de ellos entregaba su vida como un cordero inocente. Claro, fueron las palabras de Isaías en el capítulo 53 cuando describió a Cristo. Dijo, como cordero no abrió su boca, enmudeció y fue llevado al matadero. Si hay algo que a los cristianos se nos debe conocer, se nos debe catalogar, es por la mansedumbre, es por la renuncia. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, cuando te hieran en una mejilla, ponele la otra. Cuando te pidan la capa, no le niegues ni siquiera la túnica. Cuando alguien te diga, llévame la carga 1 milla, anda con el 2. Siempre Cristo está redoblando la apuesta sobre nosotros. Y tenemos que decir y armarnos del pensamiento de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Aquel puritano Samuel Rutherford dijo, el cielo sin Cristo sería un infierno, y el infierno con Cristo sería el cielo. Cristo es todo para mí. Ahora, hay un problema, porque vos me decís, pastor, ¿qué pasa? Yo me vacío de mis derechos, actúo como Cristo, me armo del sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que tuvo la capacidad de no aferrarse a una posición, a un derecho. Me hago siervo, hago que Cristo sea para mí el principio y el fin. Ya no lo tomo como algo relativo, sino como algo absoluto en mi vida. Pero ¿cómo hago? Simple. En el capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo acabo de citar hace un momento. Porque sin Cristo nosotros no tenemos la capacidad de soportar la vida cristiana. Vuelvo a decirlo. Sin Cristo, sin la fortaleza que Él nos otorga, nosotros no podríamos llevar adelante una imagen como la que Él pretende de nosotros mismos. Hay gente que quiere vivir la vida cristiana como una religión, con sus propias fuerzas, con su propio mérito, y ahí fracasa, y ahí falla, porque ahí se equivoca. Porque ¿sabe qué? Nuestra dependencia tiene que ser pura y exclusivamente de Él. Yo no puedo perdonar si Cristo no me ayuda a perdonar. Humanamente me cuesta perdonar. Yo no puedo caminar en santidad si Cristo no me ayuda, porque humanamente mi inclinación es hacia el mal. ¿Me está entendiendo? No se puede vivir la vida separado de Cristo. Por eso Él dijo en Juan capítulo 15, separado de mí, nada podéis hacer.
¿Por qué hay cristianos que cuando se separan del cuerpo? ¿Por qué hay cristianos que cuando se apartan de la iglesia tienen poca vida útil allí afuera en el mundo? Porque ellos no entienden que su fortaleza, su integridad, su capacidad de resistir a la tentación y al pecado no viene por sí mismo, sino por la fuerza que te otorga el cuerpo de Cristo. Cuando nos juntamos a tomar la cena, esto es el pan y la copa, la sangre y el cuerpo de Cristo. No es una liturgia más, no es una práctica religiosa que llevamos a cabo, sino que en ese mismo momento la presencia de Cristo nos envuelve y nos tornamos todos miembros de un mismo cuerpo. No es una cosa para tomar a la ligera. Ahí está el Espíritu de Dios fusionándose sobre nosotros como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué somos tan observadores e insistentes los pastores cuando decimos: no te vi el domingo, no te vi el miércoles, no te estás congregando, no estás yendo a la célula? ¿Cuál es nuestro interés, nuestro celo? ¿Cuál es nuestra insistencia? Y a veces se torna hasta usted creer que es un capricho nuestro. No, es nuestra diligencia, es nuestra desesperación, que entendemos, aquellos que conocemos la palabra, que si usted se suelta por un momento de alguien que tiene a su lado, esto es el cuerpo de Cristo, esto es la iglesia, usted se seca espiritualmente. Hoy escucho frases que me escandalizan. Esta mañana lo hablaba con alguien de la iglesia, no porque esté bajo ese pensamiento, pero ¿escuchó usted ese pensamiento? Mentalidad de reino. ¿Alguien lo escuchó? Yo tengo mentalidad de reino. Yo digo, este no es, como dice, no soy de aquí, ni soy de allá. ¿Se acuerda Facundo Cabral? Ese que te dice, yo tengo mentalidad de reino, yo vivo en el reino. ¿En qué reino? En el reino de las tinieblas vive. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús dijo, hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Pero el reino del Hijo es la iglesia. Hay gente que anda de acá para allá porque dice, yo soy del reino, y no tiene identidad, no tiene arraigo, no tiene familia de la fe, no tiene infusión con los hermanos en Cristo de la iglesia. Perdóneme, pero esas son modas que vienen y que se van dentro de la iglesia. La iglesia local siempre ha tenido su identidad. Y si hay algo que ha preservado el evangelio a través del tiempo y a través de las edades y a través de los conflictos, de las divisiones, las persecuciones, el denominacionalismo, ha sido que la iglesia local ha mantenido su identidad como cuerpo. Toca al de al lado tuyo y decirle, aunque me cueste decírtelo, te necesito. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Si para vos el vivir es Cristo, entonces el vivir para vos es la oración. El vivir para vos es la palabra. Porque vivir en Cristo es vivir en la palabra, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Si vos vas a decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, entonces no podés estar un día que no te reúnas con el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Pablo tuvo que exhortar a los hebreos y decirle, como algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Lo vio como algo realmente pernicioso. O Jesús cuando le dijo a los del templo, el celo de tu casa me consume. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, porque todo el tiempo de 19 versículos, 12 te habla de Cristo. Vale decir que vos si tenés que sostener una charla con el apóstol Pablo, te va a hablar 2 o 3 palabras y te va a hablar de Cristo. Te va a hablar 2 o 3 palabras de otro tema y te va a meter a Cristo.
Qué linda una persona así. Que Cristo se le nota, que Cristo le sale por los poros. Dice que cuando los religiosos, sacerdotes, lo encontraron a Pedro y a Juan enseñando en el templo, dijeron, estos son cristianos. Y la manera de hablar de ellos los delataba que habían estado con Jesús. Porque el que está con Jesús habla como Jesús, piensa como Jesús, actúa como Jesús. Qué extraordinario. Cuando leí este texto, si bien yo ya lo conozco, porque para mí el vivir es Cristo. No concibo la vida sin Cristo. Y como la vida está inmersa en Cristo, por eso Pablo decía, no se escandalicen de mis prisiones, no tengan reparo en mis cadenas, porque yo estoy viviendo en Cristo. Y cuando uno está en semejante dimensión sumergido, ¿qué es todo lo demás? Pablo lo escribió a los romanos, diciéndole, ¿quiere que lo leamos? Son sus palabras. Romanos capítulo 8. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando uno ama a Cristo, todo lo toma con un propósito. Aún lo que pareciere un despropósito va a traer una enseñanza a su corazón, ¿verdad que sí? Y él dice, el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire cómo habla de Cristo. Tribulación, no. Angustia, menos. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más, no vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el brujo de la esquina, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero este hombre ni las cadenas lo podían tener, ni las mordazas lo podían parar, porque aun cuando lo decapitaron, mire qué preciosas palabras que nos dejó. Es que si hay alguien que debería ser invencible en esta vida, somos nosotros los cristianos. ¿Hay alguien ahí? Y venimos llorando y dando lástima, cuando deberíamos venir, ¿cómo estás? Como decíamos antes, en la cultura pentecostal, cuanto más ruina, más gloria para Dios. Cuanto más el diablo los atacaba, ellos más cantaban. ¿Hay alguien ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. A lo mejor usted podrá decirme, pastor, hace ya tantos años que nos conocemos, que nos ha enseñado Biblia, que hemos puesto fundamentos y cimientos de doctrina en esta casa y en este lugar, que muchos están estudiando en seminarios y eso me pone muy feliz, otros son líderes de célula, pastores, pero sabe que hay veces nos olvidamos de estas cosas tan simples, tan sencillas de la vida cristiana. Hay veces que nos olvidamos de estos principios tan básicos para el día a día
Y nos olvidamos de lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso ya está contemplado. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él lo ha vencido, nosotros hemos vencido también con Él. Amén. Por eso le digo, está enfermo, dele gloria a Dios. Porque usted está en Cristo y el vivir es Cristo. Y el morir, en caso de que le toque, es ganancia. ¿Verdad que sí? Tiene pobreza, usted está en Cristo, usted es rico. Tiene conflicto en la familia, lo han dejado, no lo saludan, le han traído disgusto. Usted está en Cristo, tiene el amor perfecto de Él. No hay nada que lo pueda separar. Por eso cuando alguien se aparta o se va, o dice que la vida cristiana es esto o aquello, o que son unos hipócritas y lo demás, no entendió nada. Porque el que está en Cristo, por más que tenga conflicto, crisis, lo que sea, nada lo separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que deja la vida cristiana porque le echa la culpa a los demás, nunca tuvo un encuentro con Dios verdadero.